Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy me acompaña la representante de la Cámara por el Nuevo Liberalismo, Julia Miranda. Representante, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa, a tu podcast. Me siento feliz de estar aquí conversando contigo. Pues muy chévere tenerla, poder hacer un repaso de varios temas, además en varias coyunturas interesantes. Ya está un poquito largo el primer aniversario suyo como primípara en el Congreso. Se viene la elección a la alcaldía en Bogotá, que me interesa que por supuesto lo hablemos. Y bueno, las reformas. Tenemos que hablar de reforma a la salud, mirar qué otros temas están moviéndose en el Congreso. Yo quiero empezar, representante Julia, con una reflexión sobre esta experiencia de ser primípara y además primípara en unas condiciones políticas pues que fueron extrañas, ¿no? El nuevo liberalismo, una lista que prometía muchísimo en Bogotá, que tenía mucha fuerza, pues al final se quedó únicamente con usted como representante y con Juan Sebastián Gómez de Caldas, que además usted me hacía esa precisión que yo no lo tenía del todo claro, tengo que decir además, con mucha pena porque al final tenía con mi radar, no, el nuevo liberalismo finalmente es Julia Miranda. ¿Cómo fue eso del arranque cuando finalmente se da ese resultado muy frustrante para lo que se pensaba que iba a pasar y ese comienzo? Me quisiera devolver como a ese año. Sí, un año muy interesante para mí, para mi vida, completamente novedoso. Sin embargo, he visto la oportunidad en el Congreso de seguir una carrera de servicio público que comencé pues ya hace 25 años. Yo soy abogada o abogada javeriana, pero poco tiempo ejercí la profesión, muy al comienzo. Muy rápidamente tuve la oportunidad de trabajar en Bogotá, de trabajar después en parques nacionales y me he sentido muy llena, muy satisfecha con la posibilidad de trabajar en lo público, trabajar de una manera pila, con rigor, rodeada de la mejor gente, tratar de cumplir las metas que se me ofrecían por los alcaldes con los que trabajé en Bogotá como por los presidentes con los que pude trabajar en parques nacionales y hacer la diferencia, como que si uno trabaja con dedicación, con rigurosidad, puede cumplir metas y esa es una decisión diaria de poner impulso a lo que uno hace para cumplir esas metas. Es un poco distinto en el Congreso. Claro, eso le iba a decir bastante, porque usted estuvo, para irle dando contexto a la gente, 16 años, cerca de 16 años al frente de la Dirección de Parques Naturales, y pues ahí yo tengo clarísimo que tiene pues una experiencia como funcionaria, un compromiso con lo público, con el medio ambiente, lo que también vamos a hablar, pero el Congreso es otro baile. ¿Le gusta? ¿Le parece el Congreso entretenido? ¿Le parece, pues yo sé que tal vez ese no sea la prioridad, que no le parezca entretenido, pero ¿cómo le Pero parece? sí es una prioridad, me ha parecido interesantísimo. Interesante. Es un mundo nuevo para mí, nunca estuve metida en la política, ni siquiera tenía partido político antes de ser del nuevo liberalismo. Entonces, pues es mundo nuevo y de aprendizaje diario en lo que tiene que ver con la política misma, con los partidos, cómo se mueven, cómo se deciden las cosas al interior de los partidos, quién es quién en los partidos. Y digo que un poquito frustrante porque si bien siento que uno también trabajando con juicio, con dedicación, con respaldo técnico, con respaldo jurídico, puede aportar mucho, eso de alcanzar las metas propuestas ya no es tan fácil, porque me he dado cuenta de que en el Congreso las razones de esa naturaleza, técnicas, jurídicas, o de interés general, lo que más le convendría a Colombia, no son necesariamente las que se tienen en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Muchas veces allí prima la decisión política, el momento político o razones personales de quienes votan o de conveniencia de quienes votan o incluso de antipatías o simpatías de quienes votan por sus compañeros. Entonces, como que la impotencia viene en que uno no logre que se tomen las decisiones que uno cree para las que aportó toda la información y cree que serían las mejores, sino que se tomen otras.
Bueno, y el nuevo liberalismo puede pasar de la tusa a la victoria después de lo que sucedió el año pasado por cuenta de que Carlos Fernando Galán encabeza las encuestas para la alcaldía de Bogotá. Usted se adhirió a la campaña de él hace poco, pero yo leía eso y decía, bueno, pero eso es como casarse con el esposo o casarse con la esposa, o sea, pues igual usted ya estaba allá o no, o simplemente había habido un distanciamiento ahí o estaban recargando otra vez la pila, como en qué sentido se da llegar a la campaña de Carlos Fernando y en qué sentido es distinto a que ustedes igual ya estaban en el mismo partido. Sí, no, nosotros pues que estuvimos involucrados también apoyando la campaña al Senado y veíamos ahí gentes valiosísimas, entre ellas por supuesto Carlos Fernando, porque él escogió estar en un puesto de la lista en donde pues era muy poco probable que saliera, así salieran algunos de la lista al Senado, lista cerrada cremallera. Entonces, pues no, yo a Carlos Fernando lo conozco hace mucho, sé de sus virtudes, sé de cuando hizo política en otros partidos, pero no porque lo conociera desde el punto de vista político, sino personal. Su esposa es una brillante abogada y no es que fuéramos cercanísimos, pero sí nos conocíamos y un cariño y una admiración de muchos años atrás. Y yo creo que Carlos Fernando tuvo un proceso en la política desde muy joven, como que lo tiene él y Juan Manuel en su ADN, sobre todo queriendo seguir enseñanzas maravillosas y virtuosas de su padre, política decente, política en contra de la corrupción, política con transparencia, servicio público finalmente. Servicio público, ellos al comienzo de sus carreras desde otros partidos, pero viendo la oportunidad de que se podía rearmar el nuevo liberalismo con ese pensamiento, con esa filosofía, con esas enseñanzas tan valiosas, pues deciden ponerle todo su entusiasmo y su energía y me pareció muy valioso que teniendo la experiencia en Bogotá, en el Consejo y con anteriores candidaturas, quisiera, a pesar del duro golpe que fue el Senado, intentar de nuevo y creo que lo está haciendo muy bien, una campaña muy sólida desde el punto de vista programático, una campaña sin agresividad, una campaña bien planteada que demuestra su naturaleza humana, su personalidad, porque él es un hombre decente, es un hombre tranquilo, es un hombre correcto y yo creo que sería un excelente alcalde para Bogotá en este momento. Julia, y él habla de la continuidad en las cosas que funcionan de Bogotá y los cambios en lo que no. Por supuesto, eso hace parte de sus propuestas, pero desde su perspectiva, cuénteme una cosa que le parecería clave que siguiera en Bogotá y dentro de lo que usted trabaja y conoce, y de pronto una cosa en la que usted diría hay que rectificar o cambiar el enfoque. Y fíjate que con base en lo que viví yo y con base también en lo que he visto que él ha estudiado y está divulgando como su programa, eso de construir sobre lo construido, un planteamiento absolutamente mocusiano, el alcalde Mocus en ese momento nos repetía a su gabinete todos los días. Construir sobre lo construido es muy valioso y es tan escaso en el servicio público. No, no hace viralidad, eso no genera, no genera clics. No, pero me parece que ese ejercicio que ha hecho Carlos Fernando sobre los alcaldes recientes de los últimos 15 años, qué programas sirvieron y qué sería importante continuar, es muy valioso. Y entre lo reciente, que además he visto cómo es de virtuoso, las manzanas del cuidado, hay que replicarlas, hay que continuarlas. Y por supuesto, para corregir una política de seguridad planteada de una manera diferente, porque a pesar de que a la alcaldesa Claudia López le llegaron momentos muy difíciles que sin duda afectaron la seguridad, como fue la pandemia, como fue la gran migración que vivió Bogotá y la pobreza tan grande que ha habido en la ciudad por esas causas,
pues de todas maneras no superamos los riesgos diarios, no logramos superar, poner en la mentalidad de los bogotanos el valor que tiene Transmilenio y en esa medida los bogotanos atentan, los que quieren protestar atentan contra Transmilenio en primera instancia. ¿Qué era Bogotá antes de Transmilenio? Era un caos del transporte público, la peor calidad del aire, de las emisiones en buses viejos que no pasaban nunca por los mismos sitios a ninguna hora predecible. Absolutamente grave para la vida del bogotano el transporte público. Transmilenio tiene muchos problemas, pero ha sido un invento valioso para la ciudad que le cambió la vida a muchísima gente para bien en términos de sus tiempos de viaje y la calidad de los vehículos que está usando. Entonces yo creo que eso ha faltado enamorar a los bogotanos más de la ciudad, del espacio público, es un desastre hoy día. Eso, por ejemplo, fue importante en época del alcalde Peñalosa y del alcalde Mocus. Las campañas de conciencia ciudadana, no las ve uno para que haya más civismo en esta ciudad. Esas campañas sirvieron, eran simbólicas de muchas maneras, pero sirvieron mucho. Hubo una época en que Bogotá verdaderamente era un orgullo desde el punto de vista del civismo. Y por ejemplo, eso que perdimos de la confianza en sus mandatarios, yo era parte del gabinete cuando el alcalde Mocus propuso al gabinete y qué opinábamos sobre plantearle a los ciudadanos que pagaran más impuestos para invertirlos en cosas específicas, y la respuesta de la ciudadanía fue positiva. Realmente había un ambiente de ciudad distinto al que hoy hay. Entonces yo creo que eso lo puede lograr Carlos Fernando, porque con voluntad política y rodeado de la gente adecuada, tiene que rodearse de la mejor gente, nombrar los más competentes en cada una de las secretarías, tener claro para dónde va, que creo que lo tiene claro, y con voluntad política dedicarse a hacerlo. No es fácil, por supuesto, y hay que trabajar con el Consejo sin duda. Y ojalá que le vaya bien también a los concejales del nuevo liberalismo, porque necesita un consejo que quiera apoyarlo. Veo muy de color verde este nuevo liberalismo, ¿no? Muy cerquita, no verde en el sentido de la fruta, del aguacate, sino más verde políticamente. Julia, yo la oigo a usted y en un evento donde coincidimos hace unos días que me resuena pues el tono, la manera como intenta dar las discusiones, plantear los argumentos y después digo, va a la leonera del Congreso a intentar decir algo sobre las reformas. Entonces vamos allá, reforma a la salud. ¿Cómo le ha ido allá a usted tratando de plantear una discusión sobre distintas cosas de las que ha dicho, sobre la sostenibilidad financiera, sobre la estructura, los cambios, la transición, en medio de lo que parece pues simplemente un trámite de congresistas que ya saben para dónde va, van a votar a favor, van a votar en contra, y de lo lento que está todo? Denos como una primera mirada de qué sensación le deja, pues que en teoría era la tarea de esta semana que termina y al final pues no parece que haya pasado mucho. Sí, pues la reforma a la salud primero, pues no entró por la comisión mía, donde yo estoy trabajando, la quinta, de Ambiente, Minería y Agricultura. ¿Y por qué me interesa a mí y le interesó a todo el equipo, pero profundamente? Porque comenzamos a entender que era una reforma que, como venía al comienzo, era realmente muy grave para el país. Todavía tiene cosas muy complejas y muy complicadas. Ha ido migrando. Pero ¿por qué decidimos meternos a fondo en una reforma que no entró por la Comisión Quinta y estudiarla para entenderla, entender qué teníamos antes de las reformas de la salud que transformaron el sistema de salud de Colombia, qué ganamos con esas reformas, cómo se transformó a través de los años y qué significa la reforma que está proponiendo el gobierno, qué perderíamos de lo que ya habíamos ganado? Y en la medida que íbamos entendiendo, reuniéndonos con más personas, más expertos, más médicos, la Academia Colombiana de Medicina, el Pacto por una Salud
una buena salud para los colombianos, en fin, gente que lleva trabajando toda su vida. Pues por supuesto también escuchamos a las EPS, a las agremiaciones, a las asociaciones, y en la medida que íbamos sabiendo más, nos preocupábamos más. ¿Qué podíamos hacer nosotros desde la Comisión Quinta o como congresistas que no tienen una gran bancada para votar? Estudiar, entender y empezar a formular proposiciones para presentar. Y hablando además con la bancada en la que yo me encuentro, de la que me encuentro rodeada, que son Sí, los verdes, eso, los contémosle a la gente, la independientes. interrumpo simplemente para eso, para darle el contexto a la gente. En este momento, ¿cómo está conformada como esa coalición o esa bancada entre distintos independientes del centro? ¿Quiénes son ustedes? Sí, pues es el Partido Verde que en todo caso está dividido. Hay unos absolutamente gobiernistas a ultranza, no Sí. importa lo que proponga el gobierno, lo votan afirmativamente, y otros que son más independientes. Hay dos partidos independientes, como son el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. Jennifer Pedraza, que además está sola, Ella ella también, ella sí entró sola. sola con el partido de Jorge Enrique Robledo, que pues no le ha ido muy bien en su candidatura a la alcaldía, sí. Sí, pero Están los de Coalición Jennifer es Esperanza. una excelente congresista. Y con Juan Sebastián Gómez, por supuesto, y algunos del Partido Verde, pues preocupados por la forma como venía avanzando la reforma a la salud, pensamos que necesitábamos una oportunidad para poder intervenir sobre el texto de ponencia del proyecto de ley, porque en la Comisión Séptima no lo pudimos hacer, evidentemente ahí no tuvimos el chance de participar. Veíamos nuestra participación en la plenaria, pero teníamos la experiencia, y esto además como primípara muy impresionante, de cuando el presidente asume la dirección del transcurso de la plenaria y dice vamos a votar 50 En bloque. artículos en bloque. Eso fue lo que pasó esta semana, ¿no? Que empezaron a votar Pero cosas en fue un bloque. poquito distinto porque esa impresión negativa la tuvimos en el plan de desarrollo. Nosotros en el plan de desarrollo vivimos una dirección de plenaria en la cual no teníamos oportunidad de opinar en muchos artículos, y algunos en los cuales queríamos opinar simplemente los leían tan rápido que entraban a un bloque que, a pesar de estar poniendo atención plenamente, casi que sin ir al baño, se nos perdieron artículos de poder, por ejemplo, haber pedido explícitamente que los sacaran de unos bloques que se leían a toda velocidad sin saber qué contenían. Entonces, ese temor en la reforma a la salud, con la gravedad de la reforma a la salud, era inmenso. Queríamos poder plantear para discusión las proposiciones que habíamos construido con base en el conocimiento que teníamos de la reforma, del proyecto, y lo que la gente que sabe y que ha tratado, los exministros y demás, la academia, los médicos, nos estaban alertando sobre lo que era grave. Y entonces en esa bancada de estas personas con las que dialogamos, que estamos sentados juntos, que conversamos, que nos hemos llegado a conocer, que hemos llegado a generar lazos de confianza, pues pensamos que era una oportunidad proponerle a la plenaria que se hiciera una subcomisión, que está planteado en la ley quinta como una posibilidad para discutir los temas, y es una proposición que no es poco común, es bastante común. Entonces la Sí. propusimos, se aprobó. Usted dice, solamente para seguir guiando a la gente, nos estamos devolviendo un poco a lo que pasó ahora para este episodio que hubo alrededor de la Sí, Comisión Accidental, donde además usted la meten en el baile de redes sociales alrededor de un supuesto saboteo. Continúe por ahí para que podamos sí, explicar. porque pues realmente en medio del inicio de la plenaria del día que se propuso, pues se aprobó y fue leída por el secretario y fue aprobada por la plenaria, si bien no estaban todos probablemente. Lo que buscaba y lo que yo reclamé siempre frente a la protesta de muchos, especialmente del pacto, es que la propuesta fue hecha de buena fe, queriendo poder tener la oportunidad de debatir ampliamente
y en un grupo más pequeño y con un tiempo más amplio cada una de las proposiciones que habíamos construido. Además, porque los equipos de UTL se reúnen y trabajan, y entre los equipos de UTL, de esos congresistas que queríamos aportarle a la reforma, pues había también un gran interés de poder debatir y discutir esas propuestas que teníamos. Entonces, pues sí, hubo ataque en las redes, pero yo te confieso que después de tantos años de servicio público, pues uno tiene cuero, ya aguanta. ¿A usted no la trasnochan esos No, tweets, esas menciones? ¿Lo lee, lo mira mucho, a más su veces ni equipo? siquiera las miro todas. No las contesto, las agresiones, jamás contesto una agresión, ni en el mismo tono ni en ningún tono, las dejo pasar. Pues claro, a uno no le gusta que le digan groserías, ni que le insulten, ni le digan cosas mm, ofensivas y mentirosas también, como fue en esta oportunidad, y de parte de algunos noticieros incluso. Claro, y además lo vincularon con un episodio de salud que usted tuvo y entonces todo se empezó a agrandar y la gente Sí, ya no entendía nada. que el episodio de salud desafortunadamente coincidió en el tiempo, pero que no tuvo Claro, yo supuse, absolutamente además viéndolo más dije, yo creo que esto nada no debe tener que nada que ver. ver. Pues es que, como digo, a uno puede que no le guste que le lancen esos ataques, pero que me lleven a la clínica con una miocarditis aguda, que fue lo que me dio. No, Sí, un tuitero no tiene tanto poder en usted, podemos decir, no, en tranquilos. absoluto. Mejor dicho, puede el tuitero decir lo que quiera. Pero yo me burlé de la comisión accidental, tengo que decirle en uno de los streamings, porque yo decía, era puente, ¿no? Dijeron, vamos a ir al país, vamos a hacer un montón de cosas cuando la convocan y hace una semana sale el informe, porque yo lo que decía es, al final esa comisión accidental no va a tener tiempo para debatir las cosas. Entonces le pregunto a usted, ¿salieron cosas interesantes de la comisión accidental? Interesantísimas. Pedimos más tiempo porque ahí el presidente de la Cámara no fue garantista de la comisión. Claro, él lo armó toda Nos rápido dio, para... primero, las personas que él escogió no necesariamente eran las que querían estar ahí, ni les interesaba, ni habían estudiado la reforma. Y para poder participar en un debate como ese, había que saber, había que haber estudiado. Y eso no se lo estudiaba uno de un día para otro. Claro, pero es que la interrumpo ahí porque ustedes metieron un gol y les metieron un gol, ¿no? En mi interpretación. Pues Ustedes logran meter la comisión y después Calle dice, listo, yo les armo la comisión, pero esa idea de la representación de los partidos les meto toda la sombrilla de gente del pacto y diluyo la gente que está sí, más... aunque fíjate que a mí no me gusta hablar en términos de goles porque nosotros no pretendimos meter un gol, Sí, sino es mis abrir palabras, una no las suyas. oportunidad de diálogo más amplio. Y pensábamos que sí se necesitaba más tiempo, pero el presidente Calle dijo, tienen 10 días calendario, que se 10 días cruzaba calendario. con una fin de semana, y la gente está haciendo política, y además son improrrogables. Entonces, pues los ponentes fueron muy insistentes en que no se podía pedir extensión de tiempo como lo pedimos desde el primer día, si no veíamos que de verdad se necesitaba al final. Y fueron muy estrictos en que más de un día no nos daban y después de que un día y medio no nos daban. Y realmente a mí me pareció acertada la metodología de trabajo que los ponentes propusieron, porque propusieron primero recibir los insumos de la ciudadanía y con un juicio impresionante la gente se inscribió. Yo les propuse que no abriéramos un foro público y digamos sin control, sino quien quisiera hablar debía llevar un documento concreto de propuestas sobre el articulado. De esa manera ya teníamos acotado lo que podríamos trabajar después en debates sobre el articulado, que de verdad era la intención, poder trabajar sobre el articulado. 2 días y medio, las personas en 7 minutos presentaban lo que era su propuesta, enumeraban los artículos en donde había alertas y problemas y entregaban un documento con unos planteamientos más extensos que esos 7 minutos, porque como no teníamos más tiempo, tocó así. Y a ellos los pudimos oír a todos, 2 días y medio. Después, para el debate nuestro, fue demasiado corto el tiempo. Tanto es así que no pudimos estudiar
que era el planteamiento artículo por artículo, teniendo en cuenta todo lo que habíamos recibido, lo que ya habíamos hecho y lo que habíamos estudiado. Entonces nos faltó tiempo en la comisión, pero sí pudo salir un informe bueno. Y digo que no nos metieron un gol porque ellos mismos, a pesar de que si eran más los del pacto, no fueron casi ninguno del pacto. David Racero ¿Estaban en agenda privada? pues, no sé si no les interesó, pero, por ejemplo, el único que intervino, además de los dos ponentes, fue David Racero. De resto, de verdad, una gran indiferencia sobre el tema, pero además propusieron desde el comienzo que no íbamos a votar los desacuerdos, que era o por consenso o que se dejaban expresos en el documento Para el siguiente. las coincidencias, los cambios en los que llegábamos a acuerdos y lo que no estábamos de acuerdo. Y eso me pareció buenísimo, porque indudablemente si se fuera a votar, ellos eran mayoría. Claro, pero entonces si le entiendo bien, la comisión sí termina dejando insumos muy importantes de la participación de la ciudadanía, unos elementos para que ustedes también pudieran analizar ciertos aspectos de la reforma. Viene ese punto. El otro es que usted me estaba planteando que sí ha habido una diferencia entre las preocupaciones que hubo con la votación del Plan Nacional de Desarrollo y lo que estaba pasando con el trámite de la reforma. Entonces mi punto ahí sería para seguir como llevando ese análisis. Se habla de una votación en bloque. Usted dice que fue un poco distinto Sí. Y se quedan unos temas que finalmente se dice no se van a votar todavía porque hay un desacuerdo. Nosotros desde el primer momento, angustiados con esas votaciones en bloque que comenzaron, pusimos por escrito una proposición solicitando votación artículo por artículo. ¿En qué es distinto? En que de una parte sí llegamos a algunos acuerdos y se dieron en algunas cosas desde la comisión. Y en que los bloques que se plantearon eran de proposiciones avaladas, o sea, cambios en los que estábamos de acuerdo. Y ahora que comienza, y después comenzó la votación artículo por artículo, se logró eso, que sí comenzara artículo por artículo. Y las proposiciones de lo más grueso vienen después, ¿no? Digamos de lo más delicado y lo que todavía nos genera una angustia tremenda sobre si quedara así la reforma a la salud. Eso es lo que todavía no se ha votado. No, que son las funciones de la ADRES, Hablemos de un las poco, sí. gestoras de Sí. las gestoras de salud y vida. Cambio de las EPS, sí. Y de cómo van a funcionar las redes integradas e integrales de prestadores de servicio, que van a ser territoriales, ya no nacionales, y dos alertas que yo puse para resumir todo eso, y es, como dijimos en la rueda de prensa, las dos fichas que no encontramos en ese rompecabezas. Uno, la atención al paciente a todo lo largo de su tránsito por el sistema de salud. Hoy día la EPS se encarga del paciente que es su afiliado y lo lleva a todas las instancias del servicio de salud. Sí. Eso no está, porque como ya las EPS, ya transformadas en gestoras de salud y vida, no tienen a su cargo los pacientes, pues eso nosotros planteamos cambiarlo para que sigan encargados del paciente a lo largo de todo su tránsito por el sistema. Claro, porque ahí vi algunas de las críticas que entre otras hacía el exministro Alejandro Gaviria diciendo, pues van a terminar entonces contratando otra vez a las EPS el gobierno de una u otra manera. Me quiero tener ahí en esos puntos porque es donde está el centro de la preocupación de la gente, sumándole además que la representante del Pacto Histórico, Marta Alfonso, terminó siendo noticia porque dijo en una declaración que probablemente es más descuidada de lo que estará pasando en la realidad, y es que no, esto no necesita estudio de viabilidad financiera. Entonces empezaron los memes de que yo tampoco tengo mis estudios de viabilidad financiera al día, y que pues entonces la reforma estaba caminando porque no era necesario teniendo en cuenta lo que se iba a modificar, pues que ya de entrada Esa es la otra ficha que echamos de Sí. menos. La primera, la del paciente, y la segunda es la del control de los recursos. Listo, entonces volvamos otra vez al tema del paciente para redondearlo. En el caso de las EPS y los gestores de vida, en las condiciones en que está la reforma, todavía no se responde esa pregunta. Las No. EPS pasan a ser gestoras, pero no está claro quién va a hacerse cargo del paciente, y usted dice pues que
siga habiendo una función de hacer el tránsito de Claro, acompañamiento. está completamente diluida en varias instancias la responsabilidad del sistema con el paciente. Entonces, o es la ADRES, que es la que paga, Que es un pagador, ¿no? o es la institución que presta el servicio, o es la gobernación o la alcaldía, lo cual es todavía más complicado. Y todos ellos en coordinación son responsables del paciente, imagínate. Entonces, pues cuando uno les pregunta a ellos, bueno, pero ¿a quién le tendría que pedir el paciente que le responda, en estos casos actualmente las tutelas, si le prestan mal el servicio? Y la respuesta es, no, es que no va a tener que demandar porque va a funcionar perfecto el sistema. Aquí no va a haber fallas del sistema, todo el mundo va a ser atendido. Claro. Pero pues el paciente sí necesita a quién acudir cuando no le responden por sus medicinas, por sus tratamientos, por los tiempos de atención, etcétera, etcétera. Ok, entonces es el primer punto. El segundo, que es el de la ADRES, tiene relación con el tema de la habilidad financiera, pero creo que es ligeramente distinto. Es que en las condiciones en que está la reforma de la ADRES, que hasta ahora ha sido un pagador simplemente, ¿sí? Y que mucha gente dice, le están poniendo una cantidad de funciones que no tendría. En las condiciones en que está eso, merece una preocupación de parte suya. ¿Qué tendría que hacer en lo que está ahora mismo planteado? Es una preocupación inmensa sobre lo que los expertos, los médicos nos han dicho y diagnosticado con mucho detalle, que serían los incentivos a que no se racionalice el gasto, a que haya un desbordamiento del gasto. Primero, una de las fallas estructurales de nuestro sistema actual es que no hay suficientes recursos. La reforma no plantea recursos nuevos. Ellos dicen que suprimiendo ciertas funciones, la plata va a alcanzar. Pero ya la UPC, que es ese monto que el gobierno da por cada uno de los afiliados a la EPS con base en el análisis todavía precario de los servicios que cada uno de nosotros va a necesitar, los servicios médicos, ese monto es deficitario hoy día, no es suficiente y por eso las EPS tienen que sacar recursos o están en quiebra o se quiebran o sacar recursos de sus patrimonios para acabar de financiar lo que les cuesta prestar el servicio de salud. Entonces, viene deficitaria. Sí. Genera unos gastos adicionales, por ejemplo, la construcción de los CAPS, la dotación de personal de los CAPS, la ADRES va a tener tales funciones que va a tener que aumentar exponencialmente el número de funcionarios para cumplir con eso. Y entonces, pues, la reforma sí va a generar unas demandas de recursos adicionales a lo que ya no hay o a lo que ya hay que es insuficiente y pues esa es una preocupación inmensa, que no hay quien haga el control de esos recursos para que hoy las EPS que hacen tratar de estirar racionalizando el gasto, el recurso del que disponen. Claro, ha habido malos manejos, ha habido corruptelas, ha habido gimnasias financieras inadecuadas, pero no todas. Hay muchas que funcionan muy bien y le responden muy bien a sus pacientes. Entonces, ese ejercicio que hacen las EPS de estirar el recurso, no hay nadie que lo haga hoy día. Y hay otra cosa más grave que la preguntamos muchísimo. Hoy día las EPS hacen contratos con quienes prestan el servicio. Entonces, cuando hay un contrato, uno dice, le voy a pagar tanto, pero usted tiene que hacer tales y tales cosas. Son contratos de obligatorio cumplimiento, un contrato, ley para las partes. Eso no va a existir en la reforma planteada. Ellos hablan de acuerdos de voluntades hechos con la ADRES o hechos con las gobernaciones o las alcaldías, en las cuales la IPS que presta el servicio presenta su cuenta para que se la paguen. Claro, nadie está diciendo la lista de las cosas que se pagan o cómo se pagarían. No. Pero a mí me queda una duda, bueno, yo no sé si esto ya sea muy enredado para la gente, pero yo en particular estoy tratando de entenderlo y es los centros de atención primaria, que son los CAPS que usted mencionaba, que pues hablando con algunas personas se consideran como una propuesta interesante de la reforma y es esta
visión mucho más preventiva de la atención en salud, ¿tampoco estarían a cargo del paciente en su recorrido? En algún punto sí, En algún punto, pero pero entonces lo no. que estamos diciendo es que a lo largo, digamos que llega la persona al CAP y la atienden en primera instancia, pero tiene que transitar a atenciones más sofisticadas o de mayor Sí, gravedad. exámenes, tratamientos. Le toca ir solito a ver cómo, para dónde va, porque no hay quien se encargue. La falta de contratos, no sé si es clara, pero es grave, porque Claro, además cualquier IPS que presente su cuenta ya no va a tener nadie que controle previamente si se paga o no esa cuenta. El control es posterior, es aleatorio y es solo a un porcentaje. Entonces hay un gran incentivo de presentar muchas cuentas y de presentar cuentas que no tendrán el debido control para saber si sí se necesitaban o no, si eran pertinentes o no, y en todo caso si se prestó bien el servicio o no. Hay una gran inseguridad sobre si ese pago que debe hacer la ADRES, además en un tiempo determinado, pues era correcto. Y entonces lo que se sí. presume es que la plata no alcance, que la plata se acabe muy pronto en el año y que pues entre en crisis el sistema de salud. Yo veo ahí como implementada o tratada de implementar la visión de la que habla mucho el presidente y es la salud no es un negocio sino un derecho, que eso se lo he preguntado a muchos invitados e invitadas de las que con quienes hemos hablado sobre esto y pues que evidentemente si eso se lleva a lo más táctico de bueno, listo, el acuerdo de voluntades pues no va a resolver los incentivos entre yo le voy a vender lo que yo creo que necesitan, pero yo le puedo vender a usted más cosas y usted me las Claro, tiene que me pagar. las tiene que pagar. Sí, Porque no hay un contrato además. Eh, no hay un contrato. Lo que ellos dicen que es el acuerdo de voluntades es similar a un contrato tipo como aquel que tú celebras con la agencia de viajes para comprar un pasaje. Entonces no hay obligaciones específicas para el que va a prestar el servicio, ni de calidad, ni de cuantificar los servicios, ni de cuánto pueden costar, sino que ok. es presta el servicio, cobra y le pagan. Entonces tenemos, bueno, el elemento de la viabilidad financiera pues atraviesa esto todo de alguna manera. O sea, sí habría una respuesta de su parte en cuanto en cuanto a lo que dice la representante de definitivamente si se necesita saber cuánto puede Se costar, necesita. que Y no, los médicos, por ejemplo, la Academia Colombiana de Medicina reclama que esa cuantificación sea técnica, que se cuantifique cuánto requiere cada persona, esa UPC que hoy no está cuantificada plenamente, y que se cuantifique lo que cuesta implementar lo que está planteado en la reforma. El personal que requiere ADRES para cumplir con sus obligaciones, la infraestructura que se necesita para los CAPS, porque los CAPS, el sistema planteado es absolutamente regional. Entonces, por ejemplo, ahí está uno de los reclamos y una de las proposiciones que hemos presentado de que tú no vas a poder escoger a cuál CAP acudir. sí, Si el CAP de este barrio es regularcito, pero el del barrio de al lado es excelente, tú te quisieras ir para el excelente, pero no, tienes que quedarte en el tuyo que es regularcito. Y como este CAP regularcito tiene su población pues cautiva porque es regionalizado geográficamente, ¿qué incentivo tiene para claro, mejorar la prestación de su servicio? no tiene interés no tiene necesidad de competir, Exactamente. claro. Esas Bueno, son las preocupaciones. Claro, el gobierno tiene una respuesta para cada una de esas preocupaciones, pero pues de todas maneras creo que son justificadas las preocupaciones ante la incertidumbre de cómo funcionaría todo eso. para cerrar este punto, si usted pudiera como generalizar o intentar identificar una tendencia entre los comentarios que hace la sociedad civil organizada y más interesada en la reforma, ¿sí? Grupos de médicos, enfermeros y enfermeras, profesionales de la salud, gente del sector, ¿usted siente que hay ahí grupos que están
tranquilos con esa reforma, porque pues una de las cosas que mucha gente dice en el canal, no, pero es que estos sí están de acuerdo, estos sí están de acuerdo. Sé que son muchos actores distintos, pero desde lo que a ustedes les llega al sector de la salud, sienten que hay algunos, no, estos profesionales sí están tranquilos o en general todos están compartiendo algún nivel de dudas. Sí, la mayoría de las personas que consultamos tiene muchas dudas, muchas preocupaciones y angustias sobre la viabilidad del funcionamiento adecuado del sistema. Porque además, dos cosas. Uno, los 2 años de transición, dijimos todo el tiempo que son muy pocos y no han querido ampliarlos. Eso estará para debate. Ojalá acepten ampliarlo a más tiempo. Dos, los cambios que sabemos que sí se necesitan, porque estamos de acuerdo todos en que sí se necesitan ciertos cambios y que podría ser muy interesante conservar lo que está sirviendo y que Colombia avance, siendo catalogado Colombia como un país de aquellos que tiene un sistema de salud con cosas que funcionan muy bien, otras que no, pero dentro del, digamos, el consenso general de países está entre aquellos en donde la salud le funcionan algunas cosas bastante bien. La prohibición de la integración vertical es uno de los acuerdos, que el negocio está allí y surgió porque las EPS se les habilitó para prestar esos servicios ellas mismas y se convirtió realmente en un debilitamiento del sector público de la salud porque las EPS preferían contratar con sus propios prestadores por costos, por rapidez, por cualquiera que sean las razones, que son muchas. Entonces estamos todos de acuerdo en que eso, como me decía un médico muy experimentado, donde haya médico que no tenga botica. Claro. Porque tiene pues digamos, la tendencia de comprar en su botica, de comprar de pronto más remedios de los que corresponden o de comprar los más caros. Entonces, ¿para qué? Dejar esa prohibición en el proyecto de ley viene de la integración vertical, es ya una reforma muy grande. Lo mismo que también estamos de acuerdo en que no haya una intermediación de los recursos que pone el gobierno por las EPS, que se quite eso y que haya un giro directo. También estamos de acuerdo. Muchos dicen es que nos demoran la plata en pagárnosla, no es eficiente, mientras hacen esos controles que ellas hacen. Entonces, giro directo, de acuerdo. En eso también la preocupación es muy generalizada y el acuerdo es bastante generalizado, que si se hace eso, la reforma de la salud ya tendría dos temas muy importantes que solucionarían muchos problemas. También el hecho de que tenemos una ley estatutaria de salud que no ha sido cabalmente reglamentada. Entonces los médicos también dicen, acabe de reglamentar esa ley que ya está vigente y arregle las cositas que puede arreglar, pero no acabe con todo para hacer una refundación del sistema. Acabar con todo porque ellos consideran que todo lo que viene desarrollándose estos últimos 30 años, nada es bueno, y así no lo dijeron. Cuando el diagnóstico partía de decir que todo estaba malo, yo pedí la palabra y les dije, pero ¿por qué no tienen en cuenta las cosas que sí funcionan? Me contestaron claramente los ponentes, es que la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros pensamos que no hay nada bueno que deba salvarse del sistema y ustedes piensan que sí hay algunas cosas buenas que deben salvarse. Claro. Ahora, a lo largo de las discusiones sí han aceptado algunas cosas, pero vamos a ver si las más de fondo, las más cruciales, las llegan a aceptar en los próximos debates. Bueno, antes de Halloween esto va a estar aprobado en plenaria de Cámara. Habrá pasado a segundo debate, ¿cierto? ¿O usted cree que todavía no es...? Lo que se ha dicho es que la semana entrante no vamos a debatirla, sino que viene el presupuesto. Por tiempos o por no sé por qué más razones, pero en el orden del día de la semana entrante está el presupuesto general de la Nación para el año entrante. Lo que parece ser es que entraríamos a terminar los debates después de elecciones. No, pero están colgadísimos con la reforma. Pero bueno,
eso probablemente le dé más tiempo para que se vaya ajustando. Ojalá que así sea. Bueno, representante, un tema de cierre que por supuesto es de su interés y de su buena y de su experiencia y es el de parques nacionales, cambio climático y bosques. Hablemos un poquito del verde, del otro verde. Y empecemos por la comisión accidental. Usted propuso empezar a trabajar en una comisión accidental de bosques y cambio climático con la principal finalidad de estudiar, evaluar e impulsar las iniciativas referentes a la lucha contra el cambio climático y la deforestación, que es por supuesto una bandera grande de este gobierno. Entonces quisiera empezar por ahí, sin meternos en el rollo político. ¿Siente que el gobierno ha logrado como poner, digamos, su palabra en la acción alrededor de estos temas? ¿A qué nos estamos enfrentando en términos más generales en este panorama? Sí, yo veo, bueno, sin duda recalcar que el principal problema ambiental que tiene Colombia es la deforestación y que es el mayor aporte de Colombia a la crisis climática. En mi campaña y en todo el desarrollo de nuestras prioridades, que uno tiene que priorizar finalmente las acciones y los mensajes, la crisis climática es lo más crucial y que atraviesa además todos los sectores en cuanto a lo que se debe aportar para esa crisis, para enfrentar esa crisis climática. En el caso de Colombia, hemos dicho también que la transición energética, si bien la debe hacer Colombia, no es su prioridad en el tiempo por las emisiones que Colombia genera, que no son tan significativas como para que tenga que hacer su transición energética en el corto plazo. En cambio, en el corto plazo sí tiene que parar la deforestación. Y si bien el discurso del gobierno ha sido muy orientado hacia parar la deforestación, pues no vemos que las acciones hayan sido así de contundentes. Pero sí, perdona, pero sí, sí lo han reducido porque las Sí, cifras es como que a uno le dicen sí, y uno entonces pues va y mira, pero hay un problema. Sí ha habido una reducción en la sí ha deforestación. habido reducción en la deforestación, pero no con política derivada de algo que se vaya a sustentar en el tiempo. Ha habido acuerdos con la gente que está en los territorios, mm, no necesariamente para darle sostenibilidad a la gente que está metida en la deforestación, sino alrededor de los acuerdos de paz, que si funcionan paran de deforestar y si no funcionan siguen deforestando, porque la deforestación está controlada por los actores armados y ese es un punto muy delicado desde el punto de vista de la comunidad local y la oferta a la comunidad local, que no puede depender de eso si queremos que cambien de actividad, pero en el largo plazo e independientemente de las razones de la guerra. Pero lo que preocupa es que la guerra se ha exacerbado terriblemente y con ella los delitos ambientales, la falta de control del territorio, entonces la minería ilegal, el tráfico ilegal de fauna silvestre, la deforestación, la contaminación, eso se ha exacerbado y eso lo están viviendo los parques nacionales. Un parque como Farallones de Cali, que provee el agua a Cali, la minería se aumentó exponencialmente. La policía y el ejército bajaron, ya no tienen presencia permanente como la tenían antes controlando la minería ilegal de socavón que genera contaminación de mercurio y cianuro a las aguas que bajan a los acueductos de Cali y de los municipios que están alrededor, pero también en los ríos amazónicos, en el río Puré, en donde además hay comunidades indígenas directamente afectadas, en otros ríos en donde la contaminación por mercurio es especialmente grave y la generan los grupos que controlan el territorio. La imposibilidad que hay hoy de ir a muchos de los parques y por eso frenado el ecoturismo que iba también en los parques nacionales, porque la primera condición para que haya ecoturismo es la seguridad. Entonces, toda esa gravedad de la inseguridad afecta la conservación, porque además tienen vetado
la presencia de guardaparques en muchos parques, más que nunca antes. Los grupos ilegales. Los grupos ilegales, sobre todo en toda la región amazónica, fueron declarados como objetivo de ellos y amenazados de muerte, quemadas las cabañas, robados los motores de las lanchas y los guardaparques, si no ejercen su control y si no hacen su actividad de conservación con las comunidades locales, que es su principal trabajo, pues no pueden cumplir su tarea y los parques hoy están en grave peligro. Entonces sería como el objetivo de la comisión, ¿no? El tema de deforestación, el tema de minería, seguridad. ¿Le añadiría algún otro punto clave para trabajar ahí? Porque la comisión lo que busca es traer académicos, traer gente con mucho conocimiento técnico sobre la relación entre la deforestación y el cambio climático. No es tan obvio y en el Congreso no hay argumentos de fondo, y mi ilusión con la creación de esa comisión es hablar con argumentos técnicos, jurídicos también, a los congresistas para que tomemos las mejores decisiones. Pues representante Julia Miranda, queríamos hacer un repaso de estos temas con usted. Me parece que nos deja varios hilos interesantes y le quería pedir para cerrar, yo creo que relacionándose con esto último, pues alguna recomendación. Yo esta mañana estaba revisando incluso la lista de cuántos parques nacionales naturales conozco en Colombia y creo que en realidad pocos, no llego a 5, yo creo. ¿Pero ya fuiste a Chingaza? No he ido a Chingaza. Bueno, propósito. Entonces, sí, o no sé si, porque es que digo, entraba allá o no entraba allá, pero eso quería que nos dijera top Si 3 hubieras de parques. entrado, te No, lo tendría acordarías. presente. Porque Sí, es es que en tan la bello. universidad, en el colegio lo hice más que ahora, es que eso es lo triste. Pero bueno, recomiéndenos 3 parques nacionales naturales, claro, porque estaba viendo acá la lista. Iguaque, estuve en Iguaque, pues en el Parque Tayrona, en las Islas del Rosario, tal El vez. Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Sí, y entonces díganos 3 parques en el Tuparro, creo que Bellísimo el Tuparro. hoy íbamos a estar en un paseo grande con unos amigos cuando la seguridad no nos dejó ir, pues porque estamos hablando de los 90. Un par de parques nacionales naturales que nos recomiende y otra que nos quiera dar de pronto un libro, de un podcast, de algo que usted pueda hacer cuando no está absorbida por la actividad en el Congreso. Hay que ir a Gorgona y a Utría, la ensenada de Utría que se llega a Medellín, Nuquí o Bahía Solano, es absolutamente espectacular. Y Gorgona, la isla Ciencia, en el segundo semestre ir a ver ballenas, migración en toda esa región del Pacífico. Por supuesto, el Tuparro es uno de los parques más bellos y vale la pena ir por Puerto Carreño, visitar el parque en el río Orinoco. El río Tuparro tiene unos paisajes extraordinarios. En el Caribe, tristemente tengo que decir que si bien el Tayrona es de lo más bello que uno puede ver, está altamente amenazado por actores armados y es algo que el gobierno nacional tiene que solucionar. Pero llegar a la Alta Guajira y visitar la Macuira y pasando por ahí, por Bahía Portete y por el parque el santuario de los flamencos, sí, también estuve. es realmente Sí. maravilloso. Y por supuesto la Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada. que es extraordinario. El parque que es La Ciénaga. La Ciénaga es un parque nacional también, reserva de biosfera, humedal Ramsar. La Ciénaga tiene unos pueblos palafíticos de una gente adorable que lo recibe a uno y es un paisaje extraordinario. Y ahí la vía Parque Isla de Salamanca, al lado de Barranquilla, un ecosistema en excelente estado de conservación, unos manglares bellísimos. Aviturismo se hace ahí, es el mejor aeropuerto internacional de aves migratorias, muy importante. Y al sur, pues sin duda, La Corota, el parque más pequeñito en la Laguna de la Cocha, en Pasto, en Nariño. Y me podría quedar con... Pues es que hemos de haber hablado de eso. Usted es una experta, yo me siento aquí como, no, yo no conozco este país, qué vergüenza. No. Qué vergüenza con ustedes. Pero chéverísimo, me parece que hay esa que ir a lista los parques porque no solamente el entorno y la belleza de los paisajes es increíble, sino la gente. Y aquí en Bogotá, Chingaza, hay que ir a Chingaza, a Sumapaz,
los páramos de donde tenemos el agua y que están aquí a nuestro alcance. Sí. Y es transformadora la visita a Chingaza, realmente. Bueno, y usted me dijo que de pronto un podcast, un libro, alguna cosa chévere para la gente. Pues yo le recomiendo a la gente para que además conozca su naturaleza, increíblemente un autor internacional que es Wade Davis. Claro, Wade Davis. Hay que leer El Río y hay que leer El Magdalena. Bellísimo, bellísimos libros. Yo me leí El Río, pero no El Magdalena, y dije, no sé si irme El Magdalena porque no ya... ¿Sabes que es muy distinto? Sí. Muy distinto, muy lindo. Y hay que leer a Irene Vallejo porque sus libros son maravillosos. Y también quiero recomendar un podcast que es el de Andrés Caro y Andrés Mejía, que tienen unos podcasts interesantísimos, pero este último que he estado oyendo y repitiéndome se llama Meditaciones de Marco Aurelio, Estoicismo e Imperio. Historia, filosofía de estos jóvenes eruditos y brillantes que bien vale la pena escuchar. Sí, claro, que hemos tenido por acá Andrés Mejía. De Irene Vallejo, aparte del Infinito en un Junco, ¿cuál otro recomendaría? Yo me leo todos los artículos que salen columnista de en El País, las columnas. El último libro lo tengo en la mesa de noche para leerlo. Yo lo pongo en portada. No, pero maravillosas las recomendaciones. Representante Julia Miranda, gracias por pasar un rato con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, gente, ya saben que pueden apoyar este proyecto en patreon.com/charlasconcharlie y en baki.co charlasconcharlie. Y bueno, volveremos a tratar de hablar pronto. Muchas gracias, Charlie. Delicioso tu café. Sí, bueno. Gracias. Chao, que estén bien. Nos vemos pronto.